Ludmil Cortés, que va a estar a cargo de la palabra de nuestro Dios. Amada iglesia de Dios, paz a vosotros. A vos paz. Tengo la bondad de acomodarse, hermanos, gracias. Siempre es un privilegio, hermanos, que Dios me concede el poder estar aquí con ustedes, el poder compartir su bendita palabra. Como pues ustedes ya me han acompañado y han compartido con servidor, hemos venido estudiando una serie de temas en base a Proverbios capítulo 6, versos del 16 al 19, que rápidamente se los leo para que vayamos viendo lo que hemos estado estudiando, lo que hemos hasta ahora visto, y que es necesario que nosotros lo sepamos, pues no se puede servir correctamente a un Dios al cual no se conoce, y por lo tanto es nuestra obligación como sus hijos conocerlo y saber qué cosas no le agradan para que nosotros las evitemos, y saber también qué cosas vamos a hacer en lugar de esas. Dice Proverbios 6, versos 16 al 19: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Verso 19: el testigo falso que habla mentiras. Y ese es el tema que nos corresponde hoy en esta tarde, y nos quedaría uno. Y recuerde que 6 cosas aborrece Jehová, y 7, ya contando esa última, abomina su alma. Lejos, hermanos, esté de nosotros hacer cualquier cosa aborrecible o abominable delante de los ojos de nuestro Dios. Y cuando vemos este título de el testigo falso que habla mentiras, lo entendemos casi en su cabalidad, pero si analizamos parte por parte, nos damos cuenta que esto es más profundo de lo que parece ser. Si desglosamos este título, el simple título de este tema, el testigo falso que habla mentiras, comenzamos por ¿cuál parte? El testigo. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que va a decir su versión de lo que vio, de lo que experimentó, de lo que escuchó acerca de cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué sería un testigo falso? Aquí les leo una nota que tengo aquí. Un testigo falso es una persona que da cuenta de hechos presentados de una manera falsa, incorrecta o incompleta, o que insinúa otra cosa ajena a la verdad. Eso es un testigo falso. Testigo verdadero tiene una explicación bastante sencilla: una persona que atestigua la verdad. Pero un testigo falso ya tiene diferentes características. El testigo falso que habla mentiras, es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver la razón por la que Dios lo aborrece tanto que una persona sea así. No se deje engañar cuando le dicen que Dios ama a todo el mundo tal y cual son, porque eso no es verdad. Dios siempre, sus ojos están en contra de los impíos, ¿sí? Y entonces Él aborrece cuando se hacen ciertas cosas. Vamos a entrar en profundidad acerca de esto. Inevitablemente tenemos en este título que nos indica que tenemos que estudiar aquí en la palabra de Dios acerca de las mentiras.
Y mire que muchas características de este tema podríamos ampliarlas de modo de hacer un tema completo. Pero nos vamos a limitar solamente a algunos pocos pasajes para que el tiempo nos alcance y para que podamos ver este tema en su totalidad. Pero ¿qué son las mentiras y cómo son consideradas de parte de Dios? Vamos a leer Éxodo capítulo 23, verso 7. Si usted lo encuentra, le agradecería que le diera lectura. Éxodo 23, verso 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Amén. ¿Es una sugerencia o es una orden de parte de nuestro Dios? Es una orden. Esto es una de las leyes que componen la ley de Moisés. Y en esta ley de Moisés nuestro Dios fue bastante claro qué es lo que Él esperaba acerca de su pueblo. Y dice, de palabra de mentira, ¿qué harás? Te alejarás. ¿Sí? No abre incisos, no dice que en ciertas circunstancias se lo va a permitir. No, de palabra de mentira te alejarás. Pero note por qué dice, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Qué relación tiene hablar mentiras con que un justo e inocente sea castigado? Una inclinación perversa que muchos seres humanos tienen. En vez de tener una satisfacción en que una persona de la cual no están de acuerdo con su manera de pensar o su manera de vivir o su fe que profesan, hayan una grande satisfacción sabiendo que esta persona no tiene culpa alguna, pero la quieren ver que reciba castigo. ¿A qué lleva esto? ¿A qué lleva esto? Justamente lo que estamos viendo ahora, el testigo falso, que habla mentiras. ¿Por qué este testigo falso no habla la verdad? ¿Por qué no habla la verdad? Es una buena pregunta. ¿Por qué no habla la verdad? ¿Le beneficia a su causa la verdad? No, porque si está hablando en contra de una persona justa, pasa lo que pasó con Balaam cuando quiso hablar en contra del pueblo de Israel. Cuando quiso hablar Balaam en contra del pueblo de Israel, lejos de salir maldiciones de su boca, ¿qué salieron? Bendiciones. Lo mismo pasaría si una persona que va a testiguar en contra de un justo hablara la verdad. Inevitablemente, pues la persona no recibiría castigo. Pero como su intención es perversa y es mala, quiere que reciba castigo, por lo tanto tiene que echar mano ¿de qué? Pues de las mentiras. Y por eso Dios lo liga directamente una cosa a la otra, para evitar este tipo de cosas, este tipo de circunstancias que en el mundo abundan. Pero Dios es claro y dice, no quiero esto en mi pueblo. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. ¿Por qué razón? Porque yo no justificaré al impío. ¿Esto qué significa? Va más profundo todavía. Si usted se da cuenta, aunque el impío mienta, y aunque mienta y presente un falso testimonio acerca del justo e inocente, dice Dios, aunque logres tu propósito, a ti no te voy a justificar. Imagínense nada más. Dios está por encima de todo y a esta persona no la va a dejar sin castigo. Aunque quiera y tenga en su corazón ver a un justo o a un inocente ser castigado. Acompáñame a leer Salmos capítulo 5, verso 6. Salmos 5, 6, ¿cómo dice? Destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangre y de engaño
visto alguna vez alguna nación de este mundo hablar acerca de Israel ante las Naciones Unidas? ¿Lo ha llegado a haber hablado alguna vez? Se deleitan en estar hablando mentiras y calumnias, falsedades, falsas acusaciones en contra de Israel. Los acusan, los que cometen crímenes de guerra acusan a Israel de cometer crímenes de guerra. Los que violan y pisotean los derechos humanos acusan a Israel de pisotear los derechos humanos, ¿sí? Entonces, y es una hipocresía bien grande, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que estamos leyendo esto en el Salmos, que casi en su mayoría, no en su totalidad, pero en su mayoría fue escrito por el rey David, alrededor del año 1000, antes de la era cristiana. Esto significa que si hubiera televisión desde aquellos tiempos, nos daríamos cuenta que esto que hacen estas naciones de este mundo es muy antiguo. Es muy antiguo. Lean los libros de Esdras y Nehemías y vean lo que las naciones hablaban y decían acerca de Israel. Ellos estaban muy contentos viendo a Israel destruido, el templo, el muro, la ciudad. Ellos querían verlo en esa condición. No crean que lo restauraron y metieron más personas a vivir allí y levantar. No, así en ruinas, así lo querían ver. Y cuando vieron que el muro se comenzó a construir otra vez por mano de Nehemías, ¿qué comenzaron a hacer? Mentir, hablar, calumniar y todo este tipo de cosas comenzaron a hacer. Y lo escribe aquí el rey David bastante claro, inspirado por el Espíritu de Dios. Destruirás a los que hablan mentira. ¿Es bastante claro o no se entiende bien? Sí, es bastante claro. Destruirás a los que hablan mentira. El hombre de sangres y de engaño abominará Jehová. Y otra vez note cómo en un mismo verso junta a varias cosas. ¿Y por qué las junta? Porque todo esto va relacionado. Las mentiras son utilizadas por ¿quiénes? Personas de buen corazón y de buenas intenciones. ¿O de quién? De personas sanguinarias y perversas y que no les duele en su corazón perjudicar a las demás personas. Note que cuando una persona constantemente miente, no le interesa el bienestar de la mayoría de las personas. Solo a los que estima, solo a los que quiere. Y a los demás, no. Y aunque estima y quiera a ciertas personas puestas en su contra, también puede echar mano de mentira y causar daño. No se limita, porque así es como trabaja. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangres y de engaño. Es que el hombre de sangres, el hombre sanguinario y violento tiene que echar mano de engaño y tiene que echar mano de mentira. Son sus herramientas que utiliza para hacer su obra. Ayúdenme a leer aquí mismo en Salmos capítulo 12, verso 2. Salmos 12, verso 2. Dice: mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. Amén. Amén. Fíjense cómo seguimos viendo más características acerca de estas personas que tienen esa manera de ser. Mentira habla cada uno con su prójimo. Y mediten eso por un momento. Y analice y vea que si una persona a su prójimo, a la persona que tiene a su lado, al que lo rodea, al que está constantemente con él, sea el hermano, sea el amigo, sea la misma pareja, si esta persona no se toca el corazón para mentir a los que tiene alrededor suyo, ¿qué podemos esperar que haga con todas las demás personas? Hablan mentira cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros. ¿Qué son labios lisonjeros? ¿Qué son lisonjas? Palabras engañosas, ¿sí? Que tienen, es decir, personas que tienen la facilidad de hablar persuasivamente, que persuaden a los demás. Esos son los labios lisonjeros. Ahora, otra característica y al final de este verso: con corazón doble habla. ¿Qué significa esto?
personas que nacieron con dos corazones. ¿O cómo podríamos entender esto de corazón doble? Que tienen más de una cara. Aquí me presento como de una forma, allá me presento como de otra, ¿sí? Les decía a las hermanas que Dios a unos animalitos les dio la habilidad muy admirable de poder, con su tono de muchos animales, no solo uno o dos, muchos animales, de poder cambiar el tono de su piel según su entorno, y se camuflajean conforme a donde quiera que estén. Fíjense que eso es muy sorprendente, es algo que Dios les puso a estos animalitos. Pero esos son los animalitos, las personas no deberían de ser así. Dios le exige a uno que uno sea de una sola forma, ¿sí? No que uno se adapte según la circunstancia. Es de corazón doble, me adapto según así necesito. Si necesito mentir aquí, miento aquí. Y si ahora ya le quedé acá por mentir acá, pues también miento acá, y así me voy. ¿Por qué? Porque no me interesa el bienestar de acá, ni tampoco me interesa el bienestar de acá, me interesa el mío. Entonces añado mentira a mentira conforme yo lo vaya necesitando, y así es como se obra. Entonces mire qué características nos va demostrando la Escritura. Ahora ayúdame a leer Salmo 52, verso 3. Salmo 52, verso 3. Amaste al mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia. Amén. Amén. Ahora mira lo que dice aquí. Amaste el mal más que el bien. Esto lo confirma cuando el Señor Jesús llegó, porque dice allá en el Evangelio según Juan que amaron más que las tinieblas que la luz. La luz vino a este mundo y estuvo entre nosotros, ¿sí? Pero el mundo, ¿sí?, amó más las tinieblas que la luz. ¿Pero por qué razón? Hay una razón muy importante. La Escritura también nos dice por qué ciertas personas aman más las tinieblas que la luz. Vamos a suponer que yo traigo una camisa del color que sea, vamos a suponer negra, y está muy sucia. ¿Dónde me va a notar usted lo sucio que está mi playera? Si yo me vengo y me pongo debajo de un foco de que me esté alumbrando, o a la luz del sol, o que yo me escondo en un cuarto oscuro. Si yo me escondo en un cuarto oscuro, ¿usted me va a ver qué tan sucia está mi ropa? No fácilmente, ¿sí? Entonces, si no quiero que vean lo sucio que está mi ropa, me conviene esconderme en la oscuridad. Razón por la cual no se quiere venir a la luz, porque la luz va a poner todo en evidencia. Por eso precisamente se ama más el mal que el bien. Porque si yo estoy sucio y veo un grupo de personas sucias y me voy entre ellos, digo, ya, yo soy parte de todos y ya no es tanta la vergüenza. Amaste más el mal que el bien, la mentira más que hablar justicia. Porque la justicia y la verdad van de la mano y son inseparables. Y la verdad y la justicia son cosas tan hermosas que nos traen tanto beneficio a nosotros como seres humanos, pero son cosas que Dios hizo y que las hizo objetivas, no subjetivas, no se sujetan a nada, se presentan tal y cual son, y el que se sujete y el que se cambia y el que se adapta es uno mismo, el ser humano. Y eso precisamente por eso no cae bien al que tiene el corazón pecador la justicia. No cae bien. ¿Por qué? Porque obliga a la persona a cambiar, ¿sí? Porque vemos aquí en la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y veo eso y yo digo, bueno, si me interesa la vida eterna, entonces ¿quién tiene que cambiar? Yo tengo que cambiar y adaptarme a eso, dejar mi vida de pecado, aceptar. Entonces, como yo veo que la justicia, la verdad me está obligando a mí a cambiar, y el corazón necio y lleno de pecado no quiere, entonces busca otra cosa que sí se adapta.
Y resulta que una cosa que se adapta muy bien a cada circunstancia según se necesite es la mentira. Porque la mentira tiene muchas formas y se adapta a la circunstancia de cada quien. Y eso es más fácil de sobrellevar cuando el corazón es malo y necio. Por eso se busca más la mentira que la justicia. ¿Sí? Ahora, vamos a leer una cita más acerca de las mentiras para que veamos por qué se utilizan tanto. Jeremías capítulo 9, verso 5. Ayúdame a leer, profeta Jeremías capítulo 9, verso 5. Y cada uno engaña a su compañero y no habla verdad. Enseñaron su lengua a hablar mentira, se ocupan de hacer perversamente. Amén. ¿Se da cuenta aquí ya lo que nos está hablando? Aquí ya nos está hablando algo mucho más grave. Es más grave de lo que estábamos viendo, ¿sí? Porque siempre de que hay maldad, siempre que hay el pecado, siempre, aunque la persona no se dé cuenta, hay degradación espiritual. Se va degradando la persona cada vez más no se da cuenta de ello, ¿sí? Es como una persona que tiene un tumor cancerígeno. Si no está constantemente revisándose y haciéndose los análisis respectivos, la persona no sabe qué tanto va avanzando este mal que tiene. La persona no se da cuenta, pero siempre hay una degradación espiritual cuando hay mentira y cuando hay maldad. Y entonces mira lo que dice aquí. Cada uno engaña ¿a quién? A su compañero. Imagínense que si fuera un ejército a la guerra, pero cada soldado desconfía de su compañero que tiene a un lado y sabe que corre el riesgo de que su compañero sea el que le dispare, ¿sería un ejército exitoso? No saldría ni siquiera a la misma batalla, ¿sí? Sino que cada compañero tiene que confiar en quién, en su compañero, y saber que lo va a respaldar y lo va a ayudar. Pero fíjese, aún con esto, así opera el mundo, ¿sí? El mismo compañero de uno es el que, y los maestros allá en California en los 80s y 90s les decían mucho a los jóvenes de ese tiempo. Decían, tal persona está en la cárcel, tal persona está así, y cuántos de sus miembros de su pandilla lo van y lo visitan. Nadie. Y cuántos van acá, y así les decían. Y es que es cierto, así es como trabaja el mundo. Cada uno engaña a su compañero y no hablan ¿qué? Verdad. Ya vimos por qué no les gusta la verdad, ¿sí? La verdad es como una piedra sólida que no se va a mover y no va a cambiar de forma. Luego dice, enseñaron su lengua a hablar ¿qué? Mentira. Ya cuando la mentira es un hábito, ya es más difícil de dejar. ¿Se da cuenta? Cuando la mentira es un hábito, ya es más difícil de dejar. Por eso precisamente hablaba de la degradación que la persona va teniendo. Se ocupan de hacer perversamente. He llegado a ver a personas que ya tienen malos hábitos. Por ejemplo, el mal hábito de la maledicencia, el mal hábito de hablar obscenidades, palabras groseras. Llega hasta cierto punto en que la persona pareciera que no controla su propia boca. Pareciera que ha perdido completo control de su forma de hablar. Porque de cada palabra sana van 5 palabras obscenas. Y así va. Y la persona, y recordaba, estaba viendo una conversación de una persona con mi mamá. Si se disculpó esta persona como 50 veces por su forma de hablar, fueron pocas. Porque es que ya está el hábito ahí del mal hablar. Y parte de esto también es hablar mentiras, hablar cosas perversamente. Ya se hace un hábito tan grande que es muy difícil de dejar. Y sabe qué es lo que hace más difícil dejar el pecado y dejar cualquier tipo de malicia. No querer. Eso es lo que lo hace más difícil. Cuando la persona no quiere dejarlo, más difícil lo va a dejar, ¿sí?
cuando la persona ya se convenció y se engañó a sí misma diciendo que lo que hace no está mal, ya más difícil lo va a dejar. Pero ¿por qué razón nos los dice Dios a nosotros? Para que nosotros no nos alejemos precisamente de esto. Ahí es un poquito, solamente es un poquito de lo tanto que habla la Escritura de la mentira. Ahora vamos a otro punto, las difamaciones, ¿sí? Porque el testigo falso que habla mentiras, de esto vive. Esta es una característica prácticamente natural de una persona ya en esta condición. Y vamos a ver acerca de esto. Acompáñame a leer allí nuestra lectura base que habíamos leído acá en Salmo 109, versos del 1 al 5. Y vamos a ir analizando detenidamente cómo describe aquí la palabra de nuestro Dios por el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios, a este tipo de personas. Y mire que cierto son todas estas cosas que dice aquí. Salmo 109, versos del 1 al 5, ¿lo tiene? ¿Sí? Se lo voy a leer. Oh Dios de mi alabanza, no calles. ¿Por qué le pedirá que no calle? Cada de que Dios habla, ¿qué habla? ¿Mentiras o verdad? Verdad. Para el que es justo, para el que vive una vida de santidad delante de Dios, todo lo que sea verdad le beneficia. ¿Se da cuenta? Por eso el rey David dice, no calles. Verso 2, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto sobre mí, es decir, en mi contra. Han comenzado el impío a hablar. Han hablado de mí con lengua ¿qué? Mentirosa. Note que cuando estudiamos eso de la lengua mentirosa, nosotros vimos que tanto mal causa la lengua mentirosa. Pero hay un tipo de mentiras en particular que son muy peligrosas. Son las mentiras justamente de las que estamos hablando, que llevan la intención de causar daño. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Verso 3, ¿con palabras de qué? ¿Sí está ahí verso 3? ¿Con palabras de qué? De odio me rodearon. Lo único bueno del odio es que es muy evidente. Eso es lo único bueno del odio, que la persona que lo posee es muy evidente, ¿sí? Si uno tiene paciencia y calma, tarde o temprano el odio va a salir a la superficie y uno lo va a identificar. Porque la persona puede fingir, pero ¿sabe qué? Se va a cansar de fingir y el odio va a salir a la superficie. Con palabras de odio me rodearon y pelearon contra mí. No, es que tal vez tenían alguna buena razón, ¿sí o no? Pelearon contra mí sin causa. Hablaba con las hermanas acerca de tener una mala voluntad en contra de alguien. Eso es peligroso. ¿Por qué razón? Porque ya no es la situación en particular el asunto, ya es cualquier excusa, aunque sea injustificadamente. Y eso es lo que está hablando de aquí. Pelearon contra mí sin causa, ¿sí? Es decir, se levantaban en contra del rey David injustificadamente, lo odiaban y lo aborrecían y lo querían destruir sin razón. Verso 4, en pago de mi amor me han sido adversarios. Estas personas están acarreando una sentencia más grave, porque aquí el rey David está diciendo que él les había hecho bien y ellos le habían devuelto ¿qué? Mal. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo, ¿el que hacía? Eso es lo bueno del rey David, que él era sabio. Él sabía que la oración era algo muy
muy eficaz. Él sabía cuándo debía dejarle las cosas a Dios y Dios iba a encargarse de ahí, iba a dar el pago justo. Luego dice el verso 5: y pusieron contra mí mal por bien, odio por amor. Esto es lo que lo hace más grave. Que uno pensará, no, es que son personas que tal vez nunca alguien les ha hecho algún bien, tal vez han tenido una vida difícil, tal vez han sido rodeados de mucho mal, tal vez ellos no saben. No, hermano, quisiéramos creer eso, quisiéramos creer que no hay personas a las que uno les puede dedicar mucho tiempo, muchos años, muchas obras en beneficio de ellos y que jamás nos devolverían mal. Pero ¿qué creen? Sí sucede, sí pasa. Aquí lo dice la Biblia y la Biblia no miente. Y uno lo va a ver y justamente Dios se lo dice a uno para que uno vea y sea sabio y sepa evitar este tipo de cosas. Y justamente lo que Dios espera a nivel personal de cada uno de nosotros es que no seamos así, ¿sí? Porque justamente como los está hablando de ellos y como está diciendo, vamos a llegar también a hablar acerca del castigo, la sentencia que esto lleva. Bien, vamos a seguir leyendo, hermanos. Ayúdame a leer segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Y muchos seguirán sus discípulos y soluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Amén. Ahora, este verso, ¿por qué es importante? Bueno, nos está hablando y nos está diciendo, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales, ¿sí? Es decir, a causa de esto, ¿qué sucede? Bueno, sucede que por los cuales el camino de la verdad, ¿qué va a ser? Blasfemado. Entonces, algo tan justo, tan bueno como es el camino de la verdad, es decir, el camino de la salvación, que Dios, que su obra, que el Señor Jesús, que todo esto sea blasfemado por la mala conducta de algunas personas. Esto también esto también lo toma muy seriamente nuestro Dios, ¿sí? Porque es una forma de buscar hacer una difamación, un perjuicio a algo tan bueno que ya ni siquiera estamos hablando de un ser humano en sí que trata de vivir una vida correcta delante de Dios, sino el mismo camino de la verdad, ¿sí? Es decir, que hay personas que llegan a tal punto, ¿sí? Que ya ni siquiera se tiene el cuidado de buscar de alguna manera no perjudicar a lo que es el cuerpo de Cristo en sí, la iglesia, sino de que ya eso se perdió también. Y si la iglesia sale perjudicada por sus acciones, no les importa. Entonces eso es algo muy grave y uno tiene que tener cuidado de eso y no participar, no ser cómplice, no defender estas causas, ¿sí? Porque esto lo toma a nuestro Dios como algo muy grave. Profeta Isaías capítulo 32, verso 7. ¿Cómo dice, hermanos? Profeta Isaías capítulo 32, verso 7. Dice, cierto, los ávaros malas medidas tienen. Él maquina pensamientos para enredar a los simples con palabras cautelosas y para hablar en juicio contra el pobre. Amén. Amén. Ahora, ya vimos que se puede una persona echar mano de mentiras y de engaños para beneficiarse. Pero mire qué grave es esto que estamos viendo aquí. Cierto, los ávaros. ¿Qué es un ávaro? ¿Cómo entenderíamos avaro? Una persona avara o avaricioso, que solamente está pensando en su riqueza, solamente le interesa su riqueza. Uno dice, no, es que no creo que pueda haber personas
que lo más importante en su vida sea la riqueza. Yo creo que hasta cierto punto la riqueza es importante, pero seguramente la iglesia es más importante, seguramente su familia es más importante, seguro. No, hermanos, hay personas que la riqueza es lo más importante que la salud, más importante que la familia, más importante que su misma salud, más importante que el sueño, más importante que el descanso, más importante que todo. Los ávaros, dice aquí, cierto, los ávaros, malas medidas tienen, pero esas medidas, ¿las usan para ellos o no? No, para ellos no, para ellos sí medida justa, ¿sí? Medida justa, y échale un poquito más, pero esas medidas malas son para todos los demás, ¿cierto? Los ávaros malas medidas tienen. Él maquina pensamientos para enredar a los simples. Es decir, ya nos empieza a hablar más características de una persona. Si nos dice que es avaro y su misma avaricia hace que esté pensando y meditando y planeando, es grave. Y fíjese que hasta el mismo ser humano en sus leyes ha modificado el ejecutar un crimen en ese momento, pero es más grave la sentencia cuando un crimen se ha premeditado. Un homicidio, ¿sí? por un pleito, por ese momento, no es sentenciado de la misma manera que un crimen premeditado. Y aquí nos está hablando de una premeditación, está diciendo, maquina pensamientos, está meditando, pensando, planeando, buscando formas para enredar a los simples. ¿Con qué? Con palabras cautelosas. ¿Qué es algo cauteloso? ¿Qué pasaría si trabajáramos en un zoológico y nos dijeran, ve darle de comer a los leones, pero sé cauteloso? Ten mucho cuidado, es decir, con mucho cuidado escogen las palabras que van a utilizar. ¿Por qué? Porque tienen que engañar al simple, ¿sí? Es decir, que están viendo una persona y lejos de ver a la persona como mi hermano, verlo como un prójimo, verlo como un hermano en Cristo, no, están viendo al hermano como una oportunidad. Imagínense qué trágico, que yo vea a mi hermano y diga, él me puede servir para esto, él me puede servir para el otro, si lo convenzo de esto, si lo convenzo del otro, logro esto, logro lo otro. Es lo que nos está diciendo aquí. Y esto es grave, ¿sí? Enredar a los simples con palabras cautelosas y hablar en juicio contra él, contra el pobre. Y no solamente se refiere aquí al que está empobrecido, digamos, monetariamente, pobre en cualquier sentido, ¿sí? Es decir, que si ven una debilidad en una persona, se aprovecha esa debilidad en contra de esa misma persona, ¿sí? Y no hay ningún remordimiento en hacer esto. Precisamente por eso Dios lo dice. Y así es como se arman y así es como se van construyendo las difamaciones, ¿sí? Las difamaciones tienen de todo menos verdad. Es lo que menos tienen. Solamente se echa mano de la verdad en la única circunstancia que ayude a la causa, ¿sí? Solamente allí. Y ni siquiera la verdad en su totalidad. Porque si toda la verdad no me beneficia, solamente se utiliza la parte de la verdad que sí beneficia, ¿sí? O que se puede torcer o entender de otra cosa. Por eso les decía, o que insinúa al principio cuando hablamos de un testigo falso, ¿sí? Que presenta persona que da cuenta de hechos presentados de una manera falsa, incorrecta, incompleta, o que insinúa otra cosa ajena a la verdad, ¿sí? Cualquiera de estas se utiliza por una persona que la Biblia la caracteriza como el testigo falso, que habla mentiras. Bien, seguimos leyendo, hermanos. Ayúdenme a leer Éxodo 22, 28. Éxodo capítulo 22, verso 28.
Amén. ¿Cómo dice en su versión, hermana Mari, ese verso? 22-28. Éxodo 22-28. Dice, no blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. Amén. Amén. Recuerda que habíamos hablado de degradación, ¿sí? Porque uno quisiera pensar, si uno pensara positivamente, uno pensará que quizá una persona que ya está muy hundido en esto de ser testigo falso, que habla mentiras, que quizá solamente con ciertas personas actúe así, que quizá tal vez llega hasta ciertas circunstancias o con ciertas personas en las que sí se limita, en las que sí se detiene, en las que sí tiene un poquito de más educación, de temor. ¿Si es así o no es así? No todos los casos, porque si nunca fuera así, pues este verso sería innecesario, pero consideró Dios incluirlo aquí en la ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esto sucede, porque hay personas, dice, no denostarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Es decir, llegar al límite tan extremo de que buscar maldecir, engañar, sobornar a un juez que su propósito era impartir justicia, ¿sí? Pero la justicia tal y cual debería de darse no conviene. Entonces, por lo tanto, torcer el derecho era lo que convenía allí. Entonces, por eso lo pone Dios allí: no hagas esto. Y el príncipe de tu pueblo no maldecirás. Esto lo sabía Pablo y lo citó una vez, en la cual él le llamó pared blanqueada a un sacerdote, y después, cuando le dijeron que él somos sacerdote, él se disculpó y citó este verso. Lo tenía muy presente. Es decir, porque precisamente pues el príncipe del pueblo, ¿sí?, era puesto para resguardar que las cosas se hicieran correctamente. Pero aquí no estamos hablando de alguien que tiene ese interés. Aquí estamos hablando de alguien que tiene el interés contrario. Y por lo tanto, cuando el juez emite un veredicto correcto, entonces el odio ¿hacia quién se dirige? Pues entonces hacia el juez, porque ya no hizo lo que yo quería, ¿sí? Pero también hasta ese extremo llega nuestro Dios en poner advertencias aquí, porque conoce al ser humano y sabe que hasta ese nivel no hay respeto de las autoridades espirituales, no hay respeto, ¿sí? Y esas son cosas que uno debe ir identificando, ¿sí? Si se está dispuesto a pisotear una autoridad espiritual, fácilmente se hace otra vez y otra vez y otra vez, según sea necesario, según la circunstancia a la persona si se lo exige. Si ya ha hecho mano de esto, lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer, y no va a haber nada ni nadie que lo haga hacer de una manera contraria, ¿sí? Entonces ya la persona se va hundiendo más y se va hundiendo más en esto. ¿Y qué cree? Cuando ya no hay ninguna otra cosa, entonces ya se torna en contra de la misma palabra de Dios, porque lo que dice no me conviene, porque no se va a adaptar la palabra de Dios a mis gustos personales. Por lo tanto, entonces ya la mala voluntad va en contra de la Escritura, y va en contra del Señor Jesús, y va en contra de Dios, aunque siga presentándose la persona como que su deseo es servir a Dios, pero sus hechos lo delatan, ¿sí? Lo van a delatar. Bien, una más acerca de las difamaciones, hermanos. Y fíjese, esta en particular estoy seguro que a mí en lo personal me causó un impacto, porque uno no ha llegado a tal circunstancia, y si uno llegara a tal circunstancia no esperaría una cosa así. Me refiero a Job 19. Job 19, este es un libro que, si usted lo lee 100 veces, créame que leerlo otras 100 veces le sería de mucho provecho también, porque tiene tantas cosas
muy importantes. Pero vea lo que dice aquí, acompáñame con su vista a leer aquí Job 19, versos del 1 al 6. Y hacemos una recapitulación de lo sucedido antes de esto. Estamos viendo la vida de un hombre justo, que le vinieron muchos males, no porque él lo haya merecido, sino porque Dios lo permitió, porque Dios sabía de su integridad, ¿sí? Entonces, cuando este hombre le suceden todas estas cosas, su misma esposa se torna en contra de él, diciéndole que por qué mejor no maldice a Dios, y se muere. Llegan entonces, ¿quiénes? Sus amigos. Recuerde que son sus amigos. Sus amigos lo vieron en tan profunda tristeza que rasgaron sus vestidos, echaron tierra sobre su cabeza y no le pudieron hablar por muchos días, porque era tan grande la tristeza de Job. Eso es todo lo que sucede antes de este momento, porque ellos Job empieza a hablar y comienza a lamentarse de lo que le ha sucedido. Y viendo que Job abre la puerta a lo que es hablar acerca de la situación, entonces ellos comienzan a hablar. Y uno pensaría, hombres tan sabios como ellos, porque uno de ellos, Eliú, dijo que él guardó silencio por mucho tiempo porque los consideraba a ellos mucho más sabios y él quería escuchar su sabiduría de ellos. Y aún con todo y eso, mire lo que Job les dice aquí en este capítulo. Job 19, versos del 1 al 6. Respondió Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Dice el verso 3, mire lo que dice el verso 3: ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de descomediros delante de mí? Sea así que realmente haya yo errado, conmigo se quedará mi hierro. Mas si vosotros os engrandeceréis contra mí y adujeréis contra mí mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha trastornado y traído en derredor su red sobre mí. ¿Se da cuenta de lo que le dijeron, lo que dice aquí Job? ¿Hasta cuándo van a seguir hablando mal de mí? Porque ellos insistían y decían: Job, es que todas estas cosas te vinieron, pues obviamente porque tú algo mal hiciste. Y Job decía: yo no hice ningún mal, mi conciencia está tranquila delante de Dios, yo he sido obediente a Dios y no he hecho ninguna cosa para merecer esto. No, es que esto es demasiado. Dios nunca trata a uno a veces y le hacían acusaciones y acusaciones. ¿Tenían pruebas de ello? No tenían pruebas de ello. ¿Recibieron una reprensión de parte de Dios? Sí. Fue necesario que Job orara por ellos. Al final de todo esto, imagínense nada más. El que ellos estaban acusando de que seguramente algo hizo en contra de Dios, él mismo tuvo que orar por ellos. Y Job les dice: ya van 10 veces que ustedes me han vituperado. Hombres sabios, ¿sí? Pero mire, si esto sucede con los hombres sabios, ¿sí?, que en ese descuido de decir: no, es que Job algo tuvo que haber hecho, ¿sí?, de echar mano de un poquito de carnalidad, esto sucede. Ahora, ¿qué podemos esperar de un hombre necio? ¿Sí? Que muchas de las cosas que estos hombres dijeron es verdad, porque ellos servían a Dios y ellos inquirían en la palabra de Dios y ellos trataban de adquirir la mayor cantidad de sabiduría posible, porque ellos querían ser hombres sabios. Entonces, imagínense, ¿qué podemos esperar ya de un hombre impío? ¿Sí? Que no tiene ningún remordimiento en las cosas que hace. Bien, vamos más adelante, hermanos, otra cosa, que otro inciso que se llama chismes. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Levítico 19, verso 16.
¿Cómo dice, hermano? Levítico 19, verso 16. No andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Amén. ¿Qué es un chisme, hermanos? ¿Qué es un chisme? ¿Cómo se entiende andar chismeando? Buscando uno saber o involucrándose con asuntos que no nos conciernen. Cuando algo nos concierne, ¿será chisme que un hermano mío me hable y me diga lo que a él le sucedió o lo que le sucedió a uno de sus hijos o algo? No, porque a mí me interesa, pues es mi hermano inmediato, hermano de mi sangre, me preocupa por él. Pero que si el primo, del amigo, del tío, del sobrino, del jefe, del otro, si no me compete a mí, no me involucre a mí, no tengo yo ninguna razón por qué estar buscando yo involucrarme en algo así. ¿Sí? Y ya cuando una persona es un testigo falso que habla mentiras, ¿por qué se involucra en el chisme? Porque son cosas, herramientas que va a ir almacenando para el día que sea necesario echar mano de ellas. Y es más, no va a esperar a que se presente la oportunidad. Si la oportunidad no se presenta, ¿qué cree que hace? La hace, la provoca y la crea. Y comienza a difamar a su prójimo. Aquí lo está diciendo. Mire cómo liga las dos cosas juntas. No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. ¿Por qué razón dice Dios que el chisme va involucrado directamente contra estar en contra de la sangre de tu prójimo? Porque eso es la única función que tiene un chisme, perjudicar. Es la única. Le podemos buscar cualquier ángulo, pero en realidad solamente tiene eso. Es como una esfera. Le podemos dar vueltas y vueltas y vueltas, pero últimamente es el mismo lado. Solamente va a perjudicar al prójimo. Y por eso Dios dice, no hagan eso. La verdad no obra así. La verdad sale a la luz y busca restaurar, busca reedificar, busca reparar. Bien, ¿qué más dice acerca del chisme? Proverbios capítulo 11, verso 13. Ayúdame a leerlo ahí. ¿Qué nos dice acá? Proverbios 11:13 del chisme. Y es que es una de esas cosas que parece ser algo simple, pero dése cuenta usted que no lo es. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Quién lo tiene? Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel encumbre la cosa. Amén. Bien, hace una comparación, si se da cuenta, hace una comparación. Proverbios, este es el libro de los Proverbios. ¿Proverbios de quién? De un hombre sabio. ¿Cómo adquirió ese hombre la sabiduría? Se la pidió a Dios. Si vemos como todo, ¿a dónde nos lleva? Bueno, esto es lo que hablaba y lo que enseñaba y lo que decía Salomón. Y esta es una de las cosas que decía, el que anda en chismes descubre el secreto. Si yo soy una persona discreta, seria, que me ocupo solamente de las cosas que a mí me conciernen y que ayudo a mis hermanos cuando me piden ayuda y cuando yo veo que la puedo dar, teniendo ese estilo de vida, yo voy a descubrir los secretos de los demás. ¿Sí o no? Ahora, si yo llego a descubrir un secreto de alguna persona, ¿por qué será? Porque ando en chisme. Porque eso ando buscando. ¿Será que una persona, solo por poner un ejemplo, una persona va caminando por la calle y se tropieza con un diamante de este tamaño? ¿Será que sí o no? Eso no sucede. Si una persona encuentra un diamante de este tamaño, ¿por qué será? Porque lo anda buscando. Porque lo anduvo buscando. Anduvo escarbando y escarbando y escarbando hasta que dio con ese diamante. Lo mismo es descubrir el secreto. ¿Sí? Eso es lo que hace el chisme. Escarba y escarba y escarba hasta que encuentra algo
útil. ¿Quién hace, quién echa mano de esto? Porque aquí estamos viendo que Dios dice que esto no es aprobable. El que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu, ¿qué tipo? Fiel. Encubre la cosa. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque sabe el efecto. Eso es lo que quiere Dios que tengamos en mente. Ten en cuenta el efecto que va a causar una cosa y la otra cosa. ¿Sí? Que descubrir algo que tú por alguna razón supiste de tu prójimo, tú lo encubres. ¿Para qué? Para proteger a tu prójimo, porque no lo quieres perjudicar. Pero si lo divulgas, ¿por qué razón va a ser? No te interesa el bienestar de tu prójimo. Y uno no debe de tener ese tipo de mentalidad. Uno más, Proverbios 20:19. ¿Cómo dice, hermano? Proverbios 20:19. El que descubre el secreto en chismes anda, no te entrometas, pues con el que lisonjea con sus labios. Amén. Este verso nos hace recordar, y si tomamos en cuenta lo que nuestro hermano ministro hace mucho tiempo nos decía, nos compartió con nosotros los 3 filtros de Sócrates, y vemos esto aquí, nos damos cuenta, pues, cuál debe de ser nuestra conducta. El que descubre el secreto, ¿por qué razón fue? Es en chismes anda. No te entrometas, pues, fíjese la recomendación de la palabra de nuestro Dios. No te entrometas, pues, con el que lisonjea con sus labios. ¿Sí? Si las personas no tuvieran la capacidad de mentir y tuviéramos una conversación con una persona y como no tuviera la capacidad de mentir, imaginándonos un mundo imaginario, y que la persona nos dijera, ten en cuenta que todo lo que me estás diciendo, date cuenta que así como te estoy hablando mal de todas estas personas que te conté, todo lo que me estás contando de ti, se lo voy a ir a contar a todos los demás. ¿Y a quiénes crees? A los que te estuve hablando mal de ti. A esos mismos voy a ir a decir. ¿Que tuviéramos nosotros más cuidado o no? Tuviéramos más cuidado, pero la realidad no es esa. La realidad es de que cuando una persona tiene ese interés, tiene labios lisonjeros, utiliza de palabras cuidadosas, cautelosas, que suenan bien, ¿sí? Y te voy a decir algo en confianza, porque yo tengo mucha confianza en ti, porque yo te estimo mucho, y muchas cosas que pueden adornar para hacer ver como que se lleva una buena intención, ¿sí? Pero mire esto, y esto yo lo he puesto en práctica y me ha sido muy útil. He trabajado, ¿verdad?, durante toda mi vida de trabajo, de labor, por ganarse uno la vida. Y he aprendido que el compañero de trabajo que tan pronto me comienza y me conoce y me empieza a hablar mal del patrón, yo tengo que tener cuidado con esa persona y no hablar ni la más mínima cosa negativa en contra del patrón. Porque me he dado cuenta que lo primero que va a hacer tan pronto le diga yo algo negativo es ir a decírselo al patrón, aunque llega esta persona y me habla cuantas cosas malas del patrón. Y después va y dice, mire, el nuevo que contrató dijo esto, y dijo esto, y dijo que así, y dijo que así. Entonces, mire, ponga en práctica eso. Y si llega a toparse así con una persona, le doy esta recomendación. Diga que no sabe usted nada o hable cosas positivas del patrón. Y va a ver cómo esto ahuyenta a estas personas. Lo trabaja uno bien tarde, uno le paga mal. Yo no sé. Yo no he tenido ningún problema con este señor. Me ha cumplido muy bien hasta hoy en día. Se acaba esa conversación. ¿Por qué? Pues porque no se logró el propósito. No se logró el propósito. Entonces, fíjese, es algo que uno puede hacer y tener en cuenta y practicarlo. No te entrometas, dice aquí, no te entrometas con el que lisonjea con sus labios, ¿sí? Hay una intención detrás de eso, ¿sí? Y otra cosa a tomar uno en cuenta es, también nos ayuda. Si nos presentamos con una situación así y uno se hace la pregunta,
esta persona que va a sacar de beneficio de esto. Porque me comienza a decir, yo te quiero ayudar, no es por demás ser uno cuidadoso y uno decir, ¿qué va a ganar esta persona de esta situación? Y uno ya ser sabio, tener cuidado, alejarse uno, es lo mejor que puede hacer uno, alejarse uno, evitar ese tipo de conversaciones. Bien, vamos avanzando, amados hermanos. Próximo punto es la murmuración. Números 14:36. Ayúdame a leer Números 14:36. Y después alguien más que me ayude a buscar 1 Corintios 10:10. Los varones que Moisés envió a recoger la tierra y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Amén. Amén. ¿Se recuerda de este acontecimiento, de esto que sucedió? ¿Sí? Que se escogen 2 espías y que después se mandan estos espías. ¿Cuántos espías dieron buena referencia? Buena referencia. Solo 2. ¿Cuántos dieron mala referencia? 10. ¿En base a la verdad o en base a su perspectiva? En base a su perspectiva, en base a sus intereses. Ahora, note que también el contexto de este pasaje nos dice que no fueron personas que fueron escogidas hacia el azar. Pasaron por un proceso de escoger entre los jefes de familia y entre las familias y cada uno, y aún con eso tuvimos este resultado. ¿Sí? Entonces, dice que estas personas, fíjese lo que ellos hablaron y comenzaron a decir, y que las personas de aquí eran temibles y que eran enormes y que ellos en comparación de ellos parecían langostas y cuántas cosas negativas dijeron. Pero ya cuando toca a Josué y a Caleb de dar su informe, dicen algo que estas personas convenientemente habían omitido. Sí son gigantes, pero están aterrados. Están muertos del miedo porque saben todo lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros. Qué conveniente se omitió esa parte de la información, ¿sí? Pero Moisés, siendo un hombre sabio, tomó la buena referencia, ¿sí? Entonces, vea, así sucede en estas circunstancias. Se comienzan a murmurar, dice, habían hecho murmurar. Cuando la murmuración tiene esta característica, que comienza con una persona, pero la intención, y si se logra el efecto que la persona quiere, termina contagiando a muchos más. Por eso es muy dañina la murmuración. Les había dicho, hermanos, 1 Corintios 10:10, ¿cómo dice? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y presieron por el destructor. Amén. Amén. ¿Qué pasó por causa de esto? Murieron. Por causa de la murmuración. Murieron. Murieron. ¿Pocos o muchos? Muchos murieron por causa de la murmuración. ¿Pero por qué razón murieron tantos? Porque tantos fueron contagiados de esto. Es algo que se contagia, se convierte en una epidemia que mata espiritualmente a toda la persona que se contagia de esto. Si supiéramos qué dañina es la murmuración, tuviéramos más cuidado de contagiarnos de la murmuración que del virus que anda rodeando en el mundo. Porque de este virus las personas, gracias a Dios, hemos escuchado de muchos hermanos que se han repuesto. Pero de la murmuración, esto mata espiritualmente a las personas, ¿sí? Y regresarse, devolverse de esto de la murmuración, muy pocos logran eso. Es algo de tener mucho cuidado. Filipenses 2:14, ¿cómo dice, hermanos? Filipenses 2:14. Y después Salmos 106:25. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. ¿Por qué se relaciona la murmuración con las contiendas? Porque eso es justamente lo que provoca, ¿sí?
¿Qué persona va a decir tales y tales personas estuvieron murmurando de mí, por eso las estimo tanto? No hay persona así, sino que siempre la murmuración causa contiendas. Bien, Salmo 106, verso 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Eso es lo bonito del rey David. El rey David fue un guía civil, ¿sí?, del pueblo de Israel. Tenía una posición civil, que era rey. Nunca el rey David se entrometió en las cosas que no le concernían, ¿sí? A pesar de ser un hombre íntegro y consagrado a Dios, nunca fue tratando de inmiscuirse en hacer las labores de los sacerdotes, de los profetas. No, él era un hombre que sabía sus limitaciones, pero aún con eso enseñó muchas cosas buenas al pueblo y le recordó los mismos errores que el pueblo de Israel había hecho. ¿Con qué propósito? Para que no volvieran a caer en eso. Entonces, de una cierta manera, también fue un guía espiritual, porque llevó al pueblo de Israel siempre a obedecer a nuestro Dios, y lideró, como se dice, lideró con ejemplo. Y fíjense lo que dice aquí el verso 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Lo cual me hace saber y me hace entender que igual como físicamente sucede, también espiritualmente sucede, que cuando uno físicamente habla, difícilmente puede oír. Entonces, cuando uno está murmurando, ¿qué es algo que no está haciendo? Oyendo. No está oyendo la voz de Dios. Porque el que oye la voz de Dios mientras oye, ¿qué hace? Calla. Eso lo dijo Job. Le dijo a Dios: tú me enseñarás y yo voy a... Porque eso es lo que necesita hacer uno, callar para oír la voz de Dios. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos querían. Es más satisfacción a la carne estar murmurando, y sepa que es algo muy contagioso, y uno tiene que tener tanto cuidado, porque cuando uno menos se acuerda, ya uno está involucrado en eso, y uno cuando se dé cuenta de uno que está cayendo en murmuración, créame, sea cual sea la situación, aléjese, porque eso es algo que va a perjudicar a uno mismo. Es como tomar un trago de veneno, uno mismo se está causando el mal. Un verso más, hermanos, de la murmuración. Romanos 1, 28 al 32. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: y como a ellos no les pareció tener ¿a quién? A Dios en su noticia. Miren las consecuencias. Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y pausamos un momento allí y decimos: ciertamente está describiendo a alguien del mundo que no conoce a Dios. Pero luego leemos el siguiente verso, el último verso, y mire lo que dice: que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, mas aún consienten con los que las hacen. Y la primera palabra del verso 30 dice: murmuradores. Por lo tanto, podemos deducir claramente que los murmuradores toman la sentencia del verso 32. ¿Sí se da cuenta? Claramente lo podemos ver ahí en la Biblia. ¿Nos conviene ser murmuradores?
¿Es útil la murmuración en el pueblo de Dios? No, lo único que va a causar es muerte y sentencia, castigo de parte de Dios. Bien. Ahora vamos a entrar a lo que es ya en sí la esencia de atestiguar mentira y ver algunos ejemplos. Mire, vamos a comenzar con Éxodo 23:1. ¿Cómo dice, hermanos? Éxodo 23:1. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Amén. Amén. De una parte y de la otra. Nos pone en las dos partes. No admitirás falso rumor. Significa que uno no, aunque uno no sea el que esté dando el testigo falso o el testimonio falso, la responsabilidad de uno, ¿qué es? No admitirlo. No admitirlo. No escuchar eso. No admitirás falso rumor. Y ahora de la otra parte, ¿qué dice? No te concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿Hay cláusulas? ¿Hay excepciones? ¿Ve alguna cláusula allí? ¿Alguna excepción que Dios pueda hacer? No hay. No hay cláusulas, no hay excepciones. Dice Dios, no lo hagas, y es bastante claro. Y aún con eso, fíjense qué lamentable, aún con eso era algo muy común en ciertas generaciones del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se permitieron ser contagiados de las demás naciones. Bien, primer libro de los Reyes 21, versos del 10 al 13. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versos del 10 al 13. Amén, hermanos. Amén. Dice, y poned dos hombres perversos, fíjese esta situación que pasó, y poned dos hombres perversos. ¿Y por qué necesariamente perversos? Bueno, ahorita vemos por qué. Delante de él, que hagan ¿qué? Atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. ¿Qué respeto cree usted que dos hombres perversos le tienen a Dios? ¿Qué respeto le tienen? Ninguno, pero por eso precisamente el tercer mandamiento, se echa mano del nombre de Dios cuando conviene, y eso es muy grave delante de Dios. Luego sigue diciendo, y entonces sacadlo y apedreadlo y muera. ¿Quién estaba aconsejando esto? Una mujer perversa, mala, Jezabel. Dice el 11, y los de su ciudad, los ancianos y los príncipes que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. No solamente echaron mano del nombre de Dios en vano, sino que también proclamaron ayuno. Dice el verso 13, vinieron entonces dos hombres perversos y sentáronse delante de él, y aquellos hombres, ¿de quién? ¿Y quién era Belial? Uno de los tantos nombres que recibe Satanás, un demonio. Aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo Nabot ha blasfemado ¿a quién? A Dios y al rey, y sacaronlo fuera de la ciudad y apedrearonlo con piedras y murió. ¿Usted qué cree que una persona cuando ya llegó a una deterioración espiritual de este tipo se va a tentar para no tocar las cosas de Dios y utilizarlas a su favor? Trágicamente sí sucede. Sí se echa mano de las cosas de Dios y se presenta a la persona como que es una persona de buena intención y que quiere hacer todas las cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo hermoso de la Escritura, que nos dejó bien armados, nos dejó todas las herramientas que necesitamos para nosotros podernos defender bien. Nos dijo, por sus frutos los conoceréis. No se debe de dejar uno engañar. Los frutos van a salir tarde o temprano. Hay frutos que los tiene que esperar uno casi todo el año.
pero tarde o temprano van a salir. Bien, vamos a ver, hermanos, Deuteronomio 19, versos del 15 al 19. Deuteronomio 19, versos del 15 al 19. Y alguien más que me ayude con Proverbios 19, 5. ¿Cómo dice, hermanos? Sí, Proverbios 19, perdón, Deuteronomio 19, 15 al 19. Dice, no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado que se cometiere en el dicho de dos en el dicho de dos testigos o en el dicho de tres testigos consistirá el negocio. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra el rebelión, entonces los dos hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueren en aquellos días, y los jueces inquirirían bien, y si pareciere ser aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano, haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Amén. ¿Se da cuenta qué justo es Dios? ¿Se da cuenta lo bonito de que Dios pensó en todo cuando le dio la ley de Moisés a Moisés? Fíjese que Dios sabía que iba a haber acusaciones en contra de personas, pero sabía que entre todas esas acusaciones iba a haber algunas que eran falsas, y puso allí claramente qué es lo que se debía de hacer con eso. ¿Qué pasaba cuando una persona tenía una acusación en contra de alguien y que esta acusación era falsa? El deber de los jueces era ¿qué? Dice el verso 18, y los jueces inquirirán bien. ¿Qué significa esto? Van a investigar. Y cuando ellos investigaban y se daban cuenta que el testigo había sido falso, ¿qué se hacía con esta persona? Se hacía con esta persona lo que esta persona deseó hacer con su prójimo. Fíjese nada más. Dios pensó en todas las cosas. ¿Quién tiene, hermanos, Proverbios 19:5? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Amén. Entonces, ¿sí se da cuenta? ¿Se da cuenta que lo que nos dice nuestro Dios por medio de su palabra? El testigo falso no quedará sin ¿qué? Sin castigo. ¿Sí? Y el que habla mentiras no escapará. Y curiosamente eso es lo que estamos viendo. El testigo falso que habla mentiras, fíjese, no va a escapar, no va a escapar, y no va a quedar sin castigo, porque dice nuestro Dios que a ellos los sorprende en su astucia. Cree el hombre que es astuto, pero nunca el hombre va a ser más astuto que Dios. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final. ¿En qué nos beneficia la verdad? ¿Por qué es importante la verdad? Juan 8:32. ¿Qué efecto tiene la verdad y por qué es importante que nosotros la defiendamos a muerte, literalmente? Juan 8:32. ¿Cómo dice, hermanos? Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. Qué hermoso efecto tiene la verdad. La verdad le da a uno libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Segunda de Corintios 13:8. Este hombre sabio, Pablo, dejó estas palabras. Segunda de Corintios 13:8. ¿Cómo dice, hermanos? Un verso que sabemos mucho, que tenemos ya muy conocido. Adelante. Porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén. Nada en contra de la verdad va a prevalecer, no va a permanecer ninguna cosa, porque ninguna cosa podemos en contra de la verdad, sino por la verdad, es decir, a favor de la verdad. Bien, Santiago 2:12.
Otro verso que conocemos muy bien. Santiago 2:12. ¿Cómo dice, hermanos? Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Amén. Nos está hablando Santiago en toda su carta acerca de dos leyes, pero a esta ley en particular la describe como la ley de La libertad, ¿sí? En la cual nos dice, ¿sí? No, que no debemos de ser testigos falsos en contra de nuestro prójimo, y así debemos de hablar, y así debemos obrar, conscientes de que hemos de ser juzgados por la ley de libertad. Recomendaciones finales. Efesios 4:25. Aquí está una recomendación. Efesios 4:25. ¿Lo tienen, hermanos? Por lo cual, dejad ¿a qué? La mentira. Ya dejó uno la mentira. ¿Y con qué la sustituye? Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque nosotros no obramos como el mundo, ni con la persona que tiene un corazón entenebrecido. Entre nosotros nos vamos a hablar con la verdad. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bien, Salmos 15, versos 1 y 2. Esta es otra recomendación. Salmos 15, versos 1 y 2. Mire qué importante este pasaje. ¿Lo tienen, hermanos? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de su santidad? ¿Qué es un monte? Un reino. ¿Quién estará en ese reino? ¿Quién va a estar en ese lugar? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en ¿qué? Integridad. Y obra justicia. Y habla ¿qué cosa? Verdad en su corazón. ¿Sí? ¿Es importante nuestro hablar? Sí, es importante nuestro hablar. Tenemos que hablar verdad si queremos estar en ese reino de nuestro Dios. Bien, penúltimo, hermanos, Proverbios 12:17. Otra recomendación, Proverbios 12:17, dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. ¿Sí? Y nosotros nos dice la palabra de nuestro Dios que debemos de estar de parte de la justicia, ¿sí? Porque la justicia beneficia al que es justo, ¿sí? Siempre lo va a beneficiar. Nunca va a haber una situación en la que el justo sea perjudicado por la justicia. Bien, por último, hermanos, vamos a leer Zacarías capítulo 8, versos del 16 al 17. Profeta Zacarías capítulo 8, versos del 16 al 17. Y con esto nos quedamos, hermanos, con esto terminamos. Dice el verso 16, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Estas son las palabras que habéis de hacer. Hablar ¿qué? Hablar verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de ¿qué? De paz. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice ¿quién? Jehová. Jehová. ¿Confirma lo que dice en Proverbios 6, 16 al 19? Sí, lo confirma. Dios aborrece al testigo falso que habla mentiras.
Y nosotros nos los deja nuestro Dios muy claramente en su palabra, para que nosotros veamos con claridad las cosas que Él quiere que nosotros evitemos. Conociendo a nuestro Dios por medio de su palabra, es como nosotros vamos a agradarle todos los días de nuestra vida. Les agradezco, mis amados hermanos, su tiempo, su atención. El Señor va a ser el que se lo recompense a cada uno de ustedes. Quiero implorarles, hermanos, que se pongan de pie y en esa posición recibamos a nuestro hermano